Recomendaciones para la búsqueda de una persona desaparecida. Nuestra emisión es preventiva y educativa, con el objetivo de concientizar sobre los problemas sociales que padece México a través de la reflexión y el análisis bajo un enfoque victimológico. Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Un pueblo educado va a crecer. Soy Rosalía Rodríguez Vega y bienvenidos a Visión Victimológica. Es un placer estar nuevamente con ustedes, compartir experiencias profesionales bajo un enfoque victimológico. Hoy en día, hablar de personas desaparecidas ya es un tema común. Ya todo mundo pues tiene una idea y nos pone en una situación de alerta. Los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, los movimientos sociales, ¿no? Se encargan exactamente de recordarnos un fenómeno tan trágico, tan triste y que realmente nos afecta a todos. Estos movimientos ustedes los conocen normalmente el 2 de octubre, recordar las muertas de Juárez, nos lo recuerdan constantemente los familiares que marchan, ¿no?, en Reforma, de familiares de aquellos estudiantes, profesores que fueron desaparecidos en el 2014 en Ayotzinapa. Entonces yo creo que este tema es un tema fuerte, es un tema que nos inquieta a todos y nos afecta además. Ahora, usted mismo, ¿ha pensado cuál serían la mejor o las formas que uno pudiera actuar cuando nos toca o nos llegara a tocar una situación así? Fabi, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Para mí es muy importante nuevamente verte, ya es una segunda vez. Yo te lo agradezco mucho. Yo sé que ahorita pues vamos a hablar de manera breve de tu trabajo y voy a presentárselas a ustedes. Ella es la doctora Fabiola Guadalupe Gutiérrez Sánchez. Ella es odontóloga por la UNAM. Es maestra en ciencias por la UNICAM, profesora de ciencias forenses, perito en ciencias de la identificación humana. ¿Qué tal, Rosy? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nuevamente te agradezco. Gracias, gracias, Fabi. Tu invitación, pues, para dar un poco más de información sobre un tema tan penoso, tan actual, así es, que es la desaparición de personas. Fíjate que en realidad me atrevo inclusive a decir que la violencia es el fenómeno social más corrompido, más difícil, que va ligado a las desapariciones, ¿no? Desapariciones, las que se localizan o las que no se localizan, y que tienen un factor muy importante, lo social. Estas pueden ser, fíjate que dentro del hogar, que sería la violencia familiar, se da en la violencia de género, se da en el maltrato infantil, se puede dar en el noviazgo. También están metidos aquí los desplazamientos por migraciones, por conflictos armados, por trata. La falta de trabajo. La falta de trabajo. ¿Qué más se dan las desapariciones? Aquí entraría también las guerras. Las guerras, los desastres naturales que acaban de suceder en Turquía, porque, bueno, también vamos a meter la delincuencia organizada y todo lo que es la explotación, ¿no?, humana. Entonces, en realidad aquí está
Es una situación, un fenómeno que yo creo que es difícil de erradicar, es algo que no se puede resolver con facilidad y que todos estamos siempre alertas en cuestión de cómo lo vamos a resolver, ¿no? Cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Así es. Buscando en la bibliografía, Fabi, me encontré que no hay unas estadísticas reales. Nos ponen obviamente las oficiales, ¿no? Y que nos hablan de 111,000 personas que están en situación de desaparecidas, ya que se localizaron o no localizadas, ¿no? Que varía, ¿no? Esta información que estoy dándole al público, pues es la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la que nos proporcionan. Hay una estimación como de 69% son mujeres y el 29% son hombres. Es una estimación. Y que bueno, al seguir buscando información, me encontré también en la de Data Cívica. Esta es una asociación civil que se preocupó fue en el sexenio pasado, que se preocupó, ¿verdad?, que le proporcionó al Estado, basado en tecnología, basado en estadísticas de punta, hicieron un estudio del 2006 al 2017, una estimación en 3 estados de la República, que fue Chihuahua, Coahuila, Jalisco. Que fíjate, también llama la atención esta estadística porque pues los menores de edad, entre los 12 y 17 años, eran las tasas menores. Estoy hablando del 2006 al 2017, la tasa era menor. Pero sin embargo, de esta tasa que nos estaban manejando, las mujeres eran mayor que los hombres. En cuestión de hombres, en estos 3 estados, era el más alto. Entre los 25 a los 44 años eran hombres jóvenes, adultos jóvenes, que es la tasa mayor que había en ese momento. Sin embargo, ahorita estas tasas que está proporcionando la Comisión Nacional de la Búsqueda está increíble. El 69% son mujeres, claro que entre jovencitas, mujeres adultas, adultas jóvenes, fluctúa eso. Y los hombres ha bajado la tasa. Yo creo que una estadística habla mucho, te dice cosas, te deja ver cosas. Y aparte otra cosa, empieza uno a ver qué es lo que está sucediendo. Y además te manda como que alertas de forma de protege a las niñas, protege a las mujeres, protege, ¿no?, a los niños, a los adolescentes. Hay que ver qué es lo que está pasando con ellos, porque ellos, muchos de estos jóvenes se salen y no vuelven a uno a verlos. Pero también hay otra cosa muy interesante. La mayoría de los fallecimientos, ¿no?, no se pueden identificar, porque se encuentran exactamente en las fosas comunes, en los servicios, ¿no?, forenses, en la UNAM y en los resguardos. Ahí se encuentran todos estos cuerpos que no se pueden identificar. Yo pensando que pues hay gente indigente en la calle o en otros lados que no hay documentos, no hay nada con qué compararse. Realmente el problema sí es grave. Y sí, yo creo que no nada más es en México. Yo creo que esto es en el mundo. Lo estamos viendo en Turquía, en Siria, ¿no?, en el Medio Oriente, en lo que está pasando ahorita con Rusia y Ucrania. Y yo creo que esto sí es grave, pero no creo que sea tan fácil contable. Pero también lo que a mí me gusta aquí en mi país, que pues ya han ido mejorando las condiciones legales, ¿no? Así es. Una de las cosas que también me llamó la atención fue
lo de Radilla, Rosendo Radilla, fue un campesino, un activista de Guerrero, que fue desaparecido hace más de 30 años. Y que gracias a que este hombre llegó, el familiar llegó a la Corte Interamericana, se logró hacer cosas. Por ejemplo, se hizo una reforma al artículo 1 constitucional, reconociendo los derechos humanos. Se hizo muy importante también el reconocimiento de los tratados internacionales, y que Rosendo Radilla, logró la ley de desapariciones forzadas, ¿no? La Ley Nacional de Desapariciones Forzadas. Y que fue importante porque gracias a esto, ahora sí ya de una forma le dan prontitud, ¿no? al servicio, ¿no? de identificación. Y que a partir de ahí pues se reforma el artículo 73, inciso A, que más o menos se dio por los años 14 y 15. También una de las cosas más importantes, viene la ley de género en materia de desapariciones de personas localizadas, no localizadas, también para las personas en particular, no nomás esforzadas, sino también personas particulares, porque si ya te estoy reflejando de que hay, ¿no? Las desapariciones no son totalmente, ¿no? exclusivamente para servidores públicos, porque también, ¿no? sucede esto en la sociedad, ¿no? Sí, cualquier ambiente. En cualquier ambiente, no hay una particularidad por qué o no se desaparece. Y que de ahí, bueno, a partir de esta ley, pues surge un nuevo sistema de búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda, que está metido en el artículo 44, entre el 44 y 49 de la misma ley. Y también otra cosa, surge lo que es la Comisión Nacional de la Búsqueda, y que en realidad no actualmente han hecho, pues se han preocupado por mejorar las condiciones y aprontar, ¿no? las búsquedas de estas personas. Y bueno, yo siento que este es un tema muy interesante, preocupante, de alerta, y que aparte tiene que llevar algo educativo. Para mí, la forma de educar es que las personas, el público, conozca la forma, cómo se hace una identificación, qué problemas se tienen en la identificación y sobre todo qué recomendaciones serían, ¿no? dárselas al público, ¿no? Porque si nosotros estamos educados, si empezamos a ver la parte preventiva y que es lo que va a educar a una familia, yo creo que sería fácil, ¿no? Espero que a nadie le pase este problema, claro. Porque yo creo que una familia se destroza, ¿no? Así es. Se destroza. Lo he visto en el servicio forense cómo sufre una persona cuando va a identificar un familiar, y yo creo que no se merece nadie este dolor. Entonces, Fabi, tú que eres experta en esto, en identificación, primero dime cómo se hace una identificación, cómo es el proceso, ¿no? Claro, sí. Mira, en cuanto a este tema, tenemos muchas vértices muy difíciles, muy delicadas. Como tú lo mencionas, bueno, se ha establecido la legislación y la ley ha ido avanzando conforme las necesidades, la cantidad de desaparecidos y las dificultades que se han tenido para localizar a las personas. Ahora tenemos muchos instrumentos, no solo legales, hay algunas otras instancias que se han abierto para atender a la gente que busca algún familiar desaparecido y para poder identificar los restos que se encuentran. El proceso entonces sería, ante el hallazgo de una persona, de un cadáver, podemos tenerlo en calidad de desconocido, cuando nadie lo reclama. Entonces, tenemos un indicio que puede ser una persona que se está buscando, lógicamente, y de este modo pues se hace el levantamiento por la instancia correspondiente.
Los estudios que se realizan, por una parte, a los cadáveres son la necropsia. La necropsia nos va a dar muchos elementos sobre el modo, la causa de la muerte. Tenemos también áreas de estudio importante, dependiendo también del estado del cuerpo. En estos casos, pues bueno, podemos encontrar, de acuerdo al lugar, al ambiente, al tiempo, diferentes circunstancias a los cadáveres. Lo que sigue es hacerles registros fotográficos, hacer registros dentales, se hacen los registros antropológicos, genéticos, dactilares, para poderle dar identidad a esa persona. Por otra parte, tenemos el grupo de personas que buscan a algún familiar desaparecido y se le piden los mismos elementos con el fin de, si una institución tiene información sobre una persona, pues hay una institución buscando con los mismos elementos para que finalmente los dos encuadren. Ahora, cada una de estas áreas que hemos mencionado tiene diferentes elementos. Si hablamos de odontología, la odontología va a requerir, primero, si hay registros dentales. Sabemos que a veces acudimos a tratamientos dentales, a veces tenemos alguna afección dental que hace necesario el tratamiento de un especialista. Y ello conlleva que tengamos modelos de estudio, fotografías, radiografías, cualquier registro que haya sido hecho en base al registro al tratamiento que se realizó. Eso es muy útil. Ahora, cuando no hay registros, echamos mano de fotografías, por ejemplo, o lo que los familiares saben sobre la persona que desapareció. Es muy frecuente que pues no tengamos registros, pero se solicita lo que recuerden, sobre todo cuando son menores, pues los tutores, los padres son los que debieran tener la información de qué tratamientos se han llevado a cabo, cómo está la erupción, exfoliación de los dientes, etc. Los familiares cercanos o las personas que conviven con nosotros, muchas veces por la observación, saben que pues se nota algún metal, que tenemos algún puente, algún implante o que fuimos a arreglarnos alguna muela. Son elementos que sirven. Los chicos, ¿no? Hoy es muy común tomarse selfies y hasta está de moda con la lengua de fuera, ¿no? Entonces, fotos, registros radiográficos, fotográficos o cualquier impresión sirve. Eso son elementos útiles. Antropológicamente tenemos todas las señas del cuerpo, todas, ¿sí? Desde el tipo de pelo, el largo, el color de la piel, tenemos las cicatrices, los tatuajes, las deformidades, todo lo que hayamos sufrido de rasguños, cortadas, cirugías, etcétera, o modificaciones estéticas, que son las perforaciones, las cirugías plásticas, etcétera, son elementos que nos van a servir para buscar o establecer identidad de un cadáver desconocido. Bueno, aquí también vamos a considerar elementos radiográficos. Cuando sufrimos alguna fractura, algún padecimiento y nos toman una radiografía, esas radiografías sirven para hacer comparación de unos restos humanos contra la identidad de una persona. De este modo, podemos observar en los huesos algunas enfermedades, padecimientos en vida. Y bueno, se pregunta también, se investiga sobre los padecimientos de la persona, los accidentes que haya tenido, los tratamientos que se le haya realizado. De ese modo, vamos a buscar evidencia sobre los restos. Si tenemos una radiografía, pues es mucho más fácil una vez que comparamos estructuras anatómicas y podemos establecer
Ya la literatura nos da, primero, las características de fractura son muy evidentes. Muchas de ellas conllevan cirugías donde se colocaron placas, tornillos, clavos y son elementos que sirven. Anatómicamente, hasta una radiografía de diente, por la forma, la anatomía, la posición, etcétera, nos da elementos de identidad. Tenemos los senos frontales, tenemos los senos paranasales, en fin, muchos elementos que el cuerpo nos puede dar su identidad. Y todos esos registros que tengamos son útiles. Hoy el uso de los tatuajes, que ha sido muy difundido, pues es muy bueno que la familia conserve aquellas fotografías. Bueno, en cuestión de genética, es importante que tuviéramos algún elemento. Puede ser de cabello, puede ser de células, incluso la ropa contiene células nuestras donde se puede obtener material genético para confronta. Muchas veces contamos con el cepillo de dientes de la persona, contamos con un material que haya tenido mucho manejo por parte de la persona desaparecida, y todo eso sirve. Las huellas dactilares. Las huellas dactilares las podemos encontrar en una infinidad de documentos de identificación. Hay un espacio todavía en blanco referente a los menores de edad que no tienen un documento y entonces no se cuenta con un registro de menores. Muchas mujeres no tienen a veces la credencial para votar, o si la tienen, la perdieron, pero no se cuenta con muchos registros. Datos. Y a veces no es importante buscar licencias, algún otro documento. Pues en el lado de los hombres tiene la cartilla, que de algún modo es obligatoria. Y hasta cierta edad, pues tú sabes que cuentan con ese registro. Sin embargo, hay algunos otros recursos que nosotros sugerimos para que los puedan obtener. Ahora, los centros que resguardan cadáveres desconocidos tienen registros de huellas, entonces son útiles. Y pues serían los elementos con los que podemos nosotros poder difundir para que los proporcionen quienes están buscando alguna persona. Una investigación así. ¿Cuánto tiempo? Pues sobre el ¿Cuánto tiempo, tarda eso? Una búsqueda puede no tardar dependiendo del elemento de identificación que utilices. Lo que no tenemos un tiempo es en cuanto vamos a encontrar los restos. Ahora hay algunos... Porque se tienen que comparar uno con Así otro. es, así Si no es. encuentras esta parte de comparación, no te va a servir. La base de la identificación es la comparación. Entonces, si los familiares cuentan con recursos, con registros, con elementos útiles bajo cualquier circunstancia, porque estamos hablando de encontrar el cuerpo completo o en excelentes condiciones, pero puede no estarlo. Así es. Entonces, cualquier elemento puede ser útil para reconocer a esos restos. Pero también tenemos la otra parte, de cuántos elementos podemos recolectar de un cadáver. Y a depender del estado que tenga, son los que más utilidad tendrán. Entonces sí es importante que sepamos todos esos elementos. Hay algunos otros recursos y actualmente pues son muy útiles, las redes sociales, la tecnología que nos ha llevado a tener muchas fotografías. Hay aparatos que registran la ubicación de las personas. Sí. Hay redes sociales donde se puede difundir con mayor amplitud la desaparición de alguien. Yo he visto frecuentemente que mandan por diferentes vías, desapareció tal persona tal día,
y en poco tiempo pasan la misma fotografía localizada. Entonces, de algún modo, las redes han servido también para la búsqueda de personas. Ahora, esta misma tecnología sirve para que las instituciones estén comunicadas, conectadas de algún modo. Se han creado también diversos instrumentos como dactilares para hacer un banco de información de huellas dactilares, y cuando tengamos la desaparición de una persona, podemos nosotros consultarlo y nos puede decir el estado y el lugar donde se encuentra esa persona. El estado pues puede estar detenido, puede tener un empleo en alguna institución que alimente el banco de información, o puede estar en calidad de cadáver desconocido en alguna otra entidad diferente a la que se busca. Y pues son recursos que han servido y que se aplican exitosamente. El problema es que cuándo se va a encontrar ese resto o ese cuerpo. Sí, el momento para poder comprobar. Así es. Y que todos tengamos la información disponible para cuando aparece un cuerpo, tenemos con qué confrontar con la información que dan los familiares. O cuando llega un familiar, poder hacer la comparación y saber que su familiar está entre las personas como desconocidas. La sugerencia que se da, por ejemplo, es importante que sepan, cuando no tienen un documento con la huella, a veces es difícil porque las personas manejan sus documentos y si desaparece, pues no sabemos dónde están. O viven aparte y no sabemos qué pasó con sus documentos. O tuvieron un asalto, una pérdida y se perdió toda esa documentación. Y para el familiar eso representa una gran problemática, que aunque tú les puedas decir, pues es un recurso muy importante, ellos no tienen opción. Ahora, la desaparición de personas, Rosy, es un evento que acaba de primera instancia lo moral de una persona. Y ese estado de conciencia te impide el pensar y a veces de momento cierra posibilidades, cierra ideas, te ves acorralada. Para poder seguir investigando, ¿no? Para poder salir y gritar y pedir auxilio. Entonces ya eso complica. Hemos visto que poco a poco y con el tiempo la mente va un poco despejándose, pero es un proceso que tarda mucho tiempo. Y lo que se requiere es que en el momento se tenga. Entonces, cuando tenemos un extravío de documentos o 0 documentos, hay opciones. Hoy hay instancias, por ejemplo, que a través de convenios, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda tiene un convenio con el INE y entonces se le sugiere al familiar, solicite a la comisión que pida las huellas al INE. Sirven documentos si tienen antecedentes penales. Cuando una persona ingresa a un penal, a un centro de reclusión o de sanción, ahí se encuentran las huellas. Se huellas. registran sus huellas. Entonces, se puede solicitar al juzgado esa ficha, que además contiene una ficha de todas sus características físicas. Es otro recurso. Si tuvo algún empleo, para tú ingresar a un empleo, te piden documentos de identidad y muchos de ellos llevan la foto y la huella. Entonces, acudir al área de trabajo, al área de personal de la institución donde hayan pertenecido y soliciten copias de esos documentos. Ahora, la primera instancia es ir a la autoridad, que es el Ministerio Público, o a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas. Ellos realizan un acta, una denuncia, donde se puede demostrar que se está buscando a una persona. ¿Eso es qué? ¿Carpeta de investigación? Realizan carpetas de investigación
reportes, incluso a Locatel, si tú hablas, te dan un número de reporte. Estos elementos son útiles cuando tú solicitas información. Por ejemplo, que quieres los documentos a una empresa, pero son documentos personales. Cuando tú llevas una carpeta de investigación, un reporte de desaparición, una activación de alerta AMBER, pues la institución con mayor facilidad te proporciona estos datos. Incluso una hoja blanca donde la persona haya puesto una huella sirve. Es el caso de testamentos, juicios que se hayan llevado a cabo, funcionan. Hojas de antecedentes no penales que comúnmente se solicitan, sirven y se pueden recuperar. Las cartillas se solicita a la Secretaría de la Defensa y te dan una copia de la cartilla, siempre y cuando seas familiar directo. Entonces, hay recursos para poder obtener documentos y poderle decir a la Porque ya gente, están, muchos documentos están registrados ya. así Hasta es, desde que naces ya estás registrado, así ¿no? es. Podemos no tener ninguno, pero la Hasta en la mayoría misma escuela, ¿no? Si fue son una persona, recuperables. si fue una persona, una profesionista, una maestra, una que salió de alguna escuela X, te puede proporcionar esos datos. Así es. Entonces son documentos que se pueden recuperar y con eso poder realizar una búsqueda. La otra de las recomendaciones sería, cuando acudan a cada instancia, verifiquen que quede asentada toda la información que ellos llevan de la forma en que lo establecen ellos. Porque algunas veces, no sé, por ejemplo, pues el largo del cabello no funciona, ¿no? O no es importante. Entonces, todos los elementos en conjunto van siendo importantes para dar la identidad de una persona. Eso es importante. Y la recomendación ya de hábito por educación, pues hay que registrar o ver qué es lo que tiene cada persona. Si no directamente, ¿no? Déjame ver tu pierna o tu espalda, pues sí, oye, ¿dónde tienes una cicatriz? ¿O te operaron? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te lo hicieron? ¿No? Preguntas, pláticas de ese tipo dentro de las familias para que podamos enterarnos qué se tiene, sin la intención de, ¿no? Rastrearte o estar expulgando, ¿no? A nuestro familiar. Claro. Podemos obtener información simplemente, oye, yo tengo un lunar aquí, ¿tú dónde lo tienes o para dónde va, ¿no? Entonces son pláticas, elementos que nos sirven para poder identificar. Ahora, en la cuestión de las personas en calle que comentas, es una dificultad grande porque primero no hay familiares cercanos que se les pueda avisar. Tampoco ellos llevan una comunicación familiar o con amigos donde eso sea un tema de importancia. La cuestión de las personas en calle, pues es otra problemática social que Porque tenemos. son personas solitarias. Son personas solitarias que muchas veces por algo decidieron ellos ir a ese lugar o Vivir de esa manera. alguna circunstancia los llevó a estar ahí. Pero seguramente la mayoría de ellos no tiene identificación de elementos. Aunque he de decirte que hay instancias también sociales y gubernamentales que se encargan de ir a veces a proporcionarles comida, proporcionarles un lugar para dormir, para comer, para bañar, incluso educación o la enseñanza de algún oficio para que ellos sientan o tengan un modo de vida. Muchas veces lo toman, muchas veces no, pero eventualmente alguno de esos grupos o de esas actividades han recolectado información de ellos y entonces sirve también para poderlos identificar. Las instituciones se han hecho de instrumentos útiles, viendo la problemática que hay sobre la desaparición de personas, también pues ha aumentado en los últimos tiempos, pero
Hay entrevistas, cada institución hace una entrevista donde abarca muchos ángulos sobre la identidad de las personas. Tenemos desde sus generales, el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, dónde nació, es importante porque dependiendo la región de nuestro país, hay características a veces muy hasta el conocidas. idioma, la forma como se expresan, ¿no? Pero, por ejemplo, Inclusive la gente del norte se sabe y es muy conocido que el agua tiene un alto contenido de flúor y con el tiempo eso va manchando los dientes o produce un desgaste característico que cuando tú ves a una persona puedes deducir que estuvo o proviene de esa región. En el sureste se utilizan mucho las obturaciones de oro en los dientes anteriores y entonces también deduces que es es del sur, proveniente del del sur. Unos del norte, otros del sur. Así es. Ahora, es importante que la gente lo sepa, que la migración que mencionabas, si se perdió aquí, puede aparecer allá. Y entonces también hay que hacer una búsqueda allá. Hoy entre instituciones puede haber una comunicación para la búsqueda de esas personas, porque es muy penoso que tú encuentras aquí una persona con características del sur, pero no sabes si allá la están buscando, o la están buscando y no saben que está aquí, y viceversa. Entonces, sí hay que buscar en todos lados. Tarda mucho todo esto, ¿no? Es muy tardado, es muy desgastante, más Para la lo familia. emocional es arrasador. Y para la familia, ¿no? De que día a Los día. conocidos. Ahora, cuando desaparece una persona, puede desaparecer la familia incluso. ¿Por qué? Porque empieza la disgregación, ¿sí? Si se extravía el núcleo de la familia, la mamá, el papá, pues los integrantes en su búsqueda comienzan a disgregarse. Ahora, hay circunstancias donde pues todo mundo empieza a sospechar de todos, ¿no? Y si fue la pareja, y si fue el novio, el vecino, el que venía a buscarla, el que la llevaba, entonces eso comienza a disgregar y produce un alejamiento familiar. Es una crisis muy fuerte que también tiende a desintegrarla, ¿no? Sí, también las instituciones están encargadas, ya contemplaron ese aspecto y dan mucho apoyo psicológico. Hay otra recomendación importante que, bueno, en la actualidad y dado este evento, hay grupos de búsqueda y me parecen en lo personal muy importantes porque son un acompañamiento. Y entonces cuando te rodeas de personas con el mismo objetivo de búsqueda, la misma desesperación, creo que es un apoyo, no tanto emocional, sino de ideas, de actividades. Y yo supongo que a veces ese estado emocional les impide moverse, los paraliza. Pero ya en grupo, por lo que vemos, sabemos, se organizan, ponen sus calendarios, sus actividades y entonces los va obligando a cada uno a ir pensando, moviéndose, abriendo opciones de búsqueda. Y si ellos no lo habían pensado, a lo mejor el grupo los lleva y puede dar un buen resultado. Entre ellos hay terapia también y nos hemos llevado pues grandes sorpresas que incluso los representantes religiosos de la colonia, en fin, son quienes acompañan. Hoy ya llevan acompañamiento legal, psicológico, de muchos aspectos que son muy útiles para las personas. Si bien es un evento arrasante, pues cuentan con algún apoyo institucional y bueno, las instituciones encargadas del manejo de búsqueda y localización, reporte, etcétera, conscientes de la problemática,
pues también buscan agilizar ese movimiento de información, el compartir la información y de dar la atención a ese familiar. Hijo, Fabi, está la lista muy, muy grande. Es grande, es difícil. Es muy grande. Difícil. Y hay un equipo multidisciplinario. Así es. Cada institución cuenta con pues ¿Cuántas instituciones hacen tu trabajo? No, ¿Cuántas? pues son muchísimas, desde el Ministerio Público, que es el encargado de recibir una denuncia, los canaliza a la institución adecuada, dependiendo del lugar. Hay una fiscalía hoy encargada únicamente para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Uh-huh. Y de ahí se canalizan a los servicios médicos forenses, se canalizan a los albergues o casas de protección, a hospitales, a centros de reclusión. Hay lugares de organización social, civil, como el tipo Alcohólicos Anónimos, como las llamadas granjas, ¿sí? Lugares que albergan personas que por alguna causa o circunstancia perdieron noción de quiénes son, a dónde van o por qué, los llevan a esos lugares. Esos son los que están localizados, ¿no? Esos son los localizados. Así es. ¿Y los no localizados? Pues los no localizados pueden ir a servicios médicos forenses, a la comisión de búsqueda que lleva a cabo muchas búsquedas en campo para apoyar a quienes buscan a un familiar desaparecido. Sí, porque aquí tiene ahorita ya, antes eran extraviados y desaparecidos, ¿no? Desaparecidos. Ahora ya no, ahorita la política es desaparecidos, localizados y no localizados. No localizados. ¿Cuál es la diferencia de los tres? Pues desaparecidos, aquellos que por alguna institución, alguna fuerza pública fueron llevados. Uh-huh. Los no localizados, que pues... ¿Son los particulares? Los particulares... Porque la ley dice particulares porque dice bien claramente desaparecidos y luego desaparecidos no particulares. ¿Qué? Cometidos en particularidad, es decir que... Sí. Porque los desaparecidos son desapariciones forzados, ¿no? Desapariciones forzadas que fueron realizadas por el Estado. Por el Estado. Y las otras pertenecen... no localizados serían... o desaparecidos, personas comunes que en cualquier actividad o trayecto... Ahí se les dice particular. Desaparecieron, ¿sí? De cualquier manera, pues son personas que no se pueden localizar, no se sabe su ubicación, no tienen comunicación con ellos y que pues eso nos obliga a buscarlas. ¿Qué tan pesado es buscar a una persona? ¿Qué tan difícil es encontrarla? Porque pues yo he llegado a pensar, dices, híjole, si desaparece un familiar y no pensar, ¿no? Primero, pues si está muerto, lo primero que uno piensa es estar muerto. Así es. Y después vivo, ¿no? O dices, bueno, que me llame, que busque, ¿no? Pero si no se puede, no. En primera instancia, pues se busca vecinos, amigos, familiares. Así es. Lo más cercano. Lo más dices, oye, ya lo encontraste o lo viste o no. Sí. Pero, por ejemplo, ya llega una veces, me ha tocado, bueno, dentro de mi trabajo, mis pacientes, mis alumnos, lo que sea, de que desaparece y no vuelve a aparecer. Así es. Y ya no. Pues no. Ha sido de los casos que tenemos el 2 de octubre, como desaparecieron, jamás se volvieron a encontrar. Estos de Ayotzinapa, ¿no? Yo llegué a pensar, de decir, bueno, no creo que sea tan fácil desaparecer una persona, ¿no? Yo creo que a lo mejor los llevaron a un lugar a trabajar y están trabajando y están, ¿no? Los tienen de manera privada de su libertad, pero los están atendiendo, lo que sea, ¿no? Y pues no sabemos, realmente no sabemos. Y también la sugerencia es que no dejen al último los servicios médicos forenses.
Claro que nadie quisiera encontrar en esa Así es. circunstancia a su familiar, pero la búsqueda también debe ser realizada en un tiempo no muy largo porque pues se dispone, ¿no? De acuerdo a la ley, no se puede conservar tanto tiempo un cadáver. ¿Cuánto Y tiempo? entonces, depende, cada institución tiene su tiempo de acuerdo a la capacidad, el medio ambiente, el evento que Sí, porque haya sido. ¿Cómo se llama? El cuerpo se va, deteriorando, ¿no? Deteriorando, así es. Entonces, bueno, cada instituto establece su capacidad, su tiempo de permanencia, pero sí también a veces los familiares llegan y resulta que estuvo ahí hace meses, ¿no? Y pues nunca me dijeron, o me dijeron que viniera, pero nunca lo consideré. Entonces es importante que también lo contemplen. A fin de cuentas, bueno, si está, pues es una realidad y qué bueno saberlo a tiempo, ¿no? Híjole, qué interesante. Ahora platícame lo contrario, Fabi. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes como especialistas en cuestión de la identificación? Pues Porque, mira, yo veo que, bueno, yo lo veo en las redes, ¿eh? Y te voy a poner un ejemplo, no quiero hablar mucho de esta situación, porque es en el caso de Devani, que fue en Monterrey, que la encontraron en una, ¿cómo se llama? Cisterna. Un caso insólito, porque todavía creo que no han encontrado los culpables ni nada, ¿no? Yo lo que vi fue como que una especie de contaminación, ¿no? De contaminación de información. La sacaron, la llevaron a un servicio, la llevaron a otro, le hicieron otro necropsia, le hicieron otra necropsia, total que hicieron 3, ¿no? Y al final de cuentas empieza con una, ¿cómo se llama? Con un dictamen, ¿no? Un diagnóstico, luego sigue otro y luego otro, ¿no? Y todavía pues el papá sigue inconforme, ¿no? Como que las redes sociales, como inclusive hasta deforman, ¿no? Toda una idea, ¿no? De cómo esta persona murió o desapareció, inclusive ponen hasta inclusive una fotografía media falsa de un lugar a otro, cada quien opina, ¿no? Cada quien determina, todo el mundo se siente médico. Policía, investigador, legista, no, hombre, sí. No, total que esa información se contamina. Este es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? En donde como que las redes sociales o todos estos medios que para ti también son importantes, que deben ser importantes, yo creo que sí, pero es lo que hacen es lo contrario, ¿no? Y como tienden a confundir cuál es realmente la verdad y cuáles son las problemáticas que ustedes como especialistas en esta identificación tienen el problema. Primero, yo sé que ante todo tienen que tener puntos de comparación, pero en un caso de Devani no había puntos de comparación. Pues, es a mira, través de todo lo que tú dices, ¿no? Clima, tierra, lugar, ¿no? El cuerpo, en la posición del cuerpo, etcétera. Pero, ¿cuáles serían exactamente los problemas que ustedes como especialistas tienen en contra para poder identificar adecuadamente un cuerpo? pues ya desde la descomposición del cuerpo, el tiempo va a contrarreloj, porque conforme pasa el tiempo, las posibilidades de Son identificar menos. se van reduciendo y la necesidad de aplicar métodos más especializados van surgiendo. Claro. Hoy, bueno, se maneja el aspecto de la genética, a través de genética, que todo se puede identificar. Y a veces ni es tan así, y los genetistas pues tienen un gran problema, ¿no? Y una gran Dicen, con un preocupación. DNA, ¿eh? Algún DNA. Ay, sí, ya, con ADN, ¿no? Sí. Entonces, bueno,
dependemos del Estado siempre, porque es el material que vas a recopilar, Así es. los elementos que tengas para poder identificar. Y hoy créeme que los servicios en cuanto a identificación se han tenido que modernizar, evolucionar, y todos los días se estudian los métodos para determinación de edad, para saber los tipos de lesiones, para saber infinidad de cuestiones que el cuerpo te puede dar. Tuve un profesor que recuerdo siempre que decía, el cuerpo es un libro abierto y lo tienen que saber leer. Entonces, es verdad. Sin embargo, pues todos esos cambios que conlleva a un fallecimiento, ya desde la muerte te cambia la fisonomía de la cara, el color de la piel, etcétera, ¿no? Y luego bajo ciertos eventos es un poco más complicado. ¿Verdad que los estudiosos o los científicos estudian y ven de qué manera con un elemento mínimo puedas tú saber que se trata de esa persona? Sin embargo, pues no es un trabajo que digas, ay, ahorita lo hago y con cualquiera, ¿no? Pero sí, en la medida de lo más que te pueda dar el cuerpo, ¿no? Lo más la identidad que pueda dar. Hoy, bueno, tenemos una infinidad de elementos que mencionábamos y que cada vez se van buscando más, ¿no? Que si tienes un fragmento de hueso, un dedo, etcétera, puedas saber a qué persona correspondió. Esos son los fines de los sistemas de identificación el día de hoy. Y créeme, han evolucionado bastante, sobre todo por cuestiones de guerra, de migración, de violencia. Entonces, ¿es muy difícil tener problemas en la identificación? Pues uno de los mayores problemas sería la falta de elementos de confronta. Eso. A veces entonces aquí sería primero que el cuerpo no... El estado del cuerpo. El estado del cuerpo es el que te va acarreando va perdiendo evidencia. Y en cuestión de qué, de la confronta, ¿no? Confronta, la falta de elementos útiles sobre un cadáver, pero para comparar de quién es, ahí nos falta un poco. Y también se echa mano de muchos recursos, muchos. Entonces existe dificultad en cuanto al estado o el estado del cuerpo, cantidad de elementos que podamos contar, el tiempo, ¿no? A veces los procesos no son también tan rápidos y que hay que un poco esperar, y entendemos también que el familiar tiene una necesidad imperiosa de resolver, de encontrar. Y eso es lo que la necesidad número uno para los sistemas de identificación, de que ellos sepan, de que encuentren, de que acabe esa búsqueda. Fíjate que pues siempre para mis entrevistas, Fabi, siempre estoy aprendiendo mucho aprendo. Porque me voy a las fuentes, voy a investigar, reviso la ley, reviso las instituciones, y encontré que aquí el nuevo registro que tienen, que es el registro de personas que desaparecidas, localizadas y no localizadas, ¿no? Es ahora el nuevo registro. ¿Tú crees que actualmente esté funcionando muy bien? Sé que me queda claro que no puedo hacer para atrás las cosas, ¿no? Porque hay deficiencias, ¿no? Es un problema que ha sido siempre, ¿no? Yo creo que desde antes que yo naciera esto de desapariciones es natural, ¿no? Es un problema de ancestral, se dice. Ancestral y antiguo, ¿no? Pero conforme yo he visto, ¿no?, las últimas reformas y como que ahora el sistema de justicia, nuestra Constitución ha sido una cosa de que se ha ido cambiando, reformando y todo,
Y han venido leyes, y gracias te estoy diciendo que a Rosendo Radilla se hizo esta ley, y después, ¿no? Se fue ido modificando. ¿Tú crees que ahorita, con todo lo que me estás diciendo, este registro esté más actualizado? Sí. ¿Pueda ayudarle más a las personas? Mira, el día que yo me metí, me encantó porque pues te habla, ¿no? De sus políticas, sus políticas son exactas, te los datos. Un estado actual. Sí, un estado actual, y como que ahora la tecnología va en de punta, y obviamente te dice pues que tenga uno que respetar la identidad, ¿no? De lo que tú estás buscando. Entonces, ya aceptando, porque inclusive creo que hay una parte de que si tú no lesionas eso, pues eres acreedor de una infracción, obvio. Uh-huh. Me encantó la estructura como está este registro, y dijo, bueno, pues ya no va a fallar, ¿no? Sí está funcionando como tal. Pues mira, queremos pensar que funciona porque sabemos que no solamente entidades nacionales están al pendiente de esto, sino hay organismos internacionales que también colaboran para ayudar a hacer este registro, para apoyo, entrenamiento, donación de equipos, etcétera. Entonces, de alguna manera funciona. Actualmente pues se ha detenido, las cifras se pararon, y pues realmente nosotros no lo podemos saber desde dentro, ¿no? Es difícil, y solamente podemos observar las cifras oficiales que den las instituciones o el gobierno. Sin embargo, yo creo que pues sí. Y sí varían mucho, ¿eh? El informe de cada uno de los lugares o instituciones encargadas pueden hacer un número confiable. No, y además que se ve que varían mucho, ¿no? Varían. Porque los migrantes que hay, los eventos violentos. Y de cada estado, ¿no? Pues tenemos 32 identidades, ¿no? Federativas, y va de acuerdo a las necesidades de cada estado. Entonces, pues yo lo vi ahorita con Chihuahua, con Coahuila, con Saltillo, ¿no? Chihuahua, que se me hace un estado muy grande, hay menos, ¿no? Menos personas desaparecidas a comparación de Coahuila, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿por qué Coahuila? Bueno, pues Coahuila está centrado ¿no? En la República Mexicana, sí, probablemente es la ruta del pase al norte, uh-huh. Y la migración, y es donde, ¿no? La migración a lo mejor pierde la vida, desaparece, ¿no? Los matan, bla, bla, bla. Y en estas partes, pues no. Y en Jalisco, fíjate, curioso, pero es la parte sur, y está en la mitad de la población, entre uno y el otro estado. Uh-huh. Chihuahua hay menos que está en la mitad, y Coahuila está en los más altos, ¿no? Entonces, yo pienso que las estadísticas hablan mucho y te dan un acercamiento, ¿no? Por lo menos te dicen quiénes son los que más tienen más predisposición a desaparecer, ¿no? O no a ser localizados, y te dicen más o menos por qué un hombre y una mujer no, una mujer sí, o por las edades, ¿no? Porque pueden ser, bueno, más adolescentes y niños que están más en el norte que en el sur, ¿no? Pues ahí aplica la victimología, ¿no? No, claro. Los grupos vulnerables. Claro. Ese es otro claro. motivo de estudio interesante, y que podría alertarnos, ¿no? De qué poblaciones son más sensibles. No, claro. Pues de eso es lo que me interesa, ¿no? Porque estoy hablando de los factores que predisponen a que una persona salga de su casa. Sí, así ¿no? es. Factores que predisponen, ¿no? Quién va a ser más victimizado que otro. Sí, y obviamente, ese sentido. Y obviamente que todos estos grupos vulnerables, la mayoría es la gente joven. Así es. En ese sentido también pues podríamos, ¿no? Pensar en que se
a través de la información, la educación hacia los jóvenes o algunos grupos de, pues, no permanecer en la calle, no acudir a ciertos eventos que tienen más riesgo o lugares que sabemos que son, así como los deportes de alto riesgo, ¿no? Actividades de alto riesgo. Entonces, pues ya sería cuestión de informar a los grupos más vulnerables para que no incurran. Muy bien. Fabi, ¿qué recomiendas al público? Pues primero ver las medidas de protección que se tiene para la población. Ya hay algunas recomendaciones sobre si vas a salir en la noche, que no bebas, que haya siempre una persona vigilante. Que no vaya solo, ¿no? No ir solo, caminar por lugares donde haya luz, etcétera, son importantes. Después, ante lo inminente que hubiera una persona desaparecida, comenzar la búsqueda, reportarla en las instancias que hemos ido mencionando, de acuerdo al área primero de la desaparición hacia afuera. O sea, ir extendiendo el área de búsqueda. Y pues no salir a buscar porque voy a buscar, llevar elementos útiles para que mi búsqueda sea útil, ¿no? Fructífera, y no buscar en vano. Con todos los elementos físicos que mencionamos, acudir a las ¿Qué instituciones. sería? Cabello, pelo, Sí. uñas, dientes, Fotos, radiografías, documentos con huellas dactilares, uh-huh, las características del cuerpo, fotos, para poder encontrar a nuestro familiar bajo cualquier circunstancia. uh-huh. Sería lo más importante, y no dejar ninguna institución de fuera, porque yo creo que ahí no iría, ¿no? Entonces, buscar en todos. Esa sería la mayor recomendación. Y verificar que pues todas las instituciones manejen tu misma información, sin despreciar algún elemento que puede ser útil. Pues muchas gracias, Mavi. Pues yo creo que es suficiente, yo creo que eso es necesario, tener conocimiento de esto. No creo que sea fácil, no creo, ni yo creo, ni tú, ni yo, ¿verdad? Nos Así gustaría es. que esto sucediera, pero sí es importante que el público conozca que es importante guardar todas las evidencias que sean posibles, documentadas, físicas, aquello que pueda servirle a cualquier especialista para poder hacer pues la comparación. Esperamos que esto no suceda a la mayoría de las personas que nos están viendo, esperemos que así sea, pero sí es importante tener conocimiento de que este fenómeno es difícil, pues por lo pronto, de erradicar, ¿no? Entonces, querido público, muchas gracias por habernos estado pues escuchando, viendo, y que esto pues sirva para todos nosotros. Muchas gracias. Nos estamos viendo.